Buenos días, hermanos. Hoy tenemos nuestra quinta sesión de la clase de escuela dominical con respecto a la seguridad del creyente. Hemos estado avanzando, le doy gracias a Dios porque yo he recibido mucha bendición con esta lección y espero que también así haya sido de bendición para ustedes. Gracias a Dios por ello. Antes de comenzar con la clase quisiera tomar un momento para que oremos y luego continuar con la clase. Te doy gracias, Dios, porque con este momento, Señor, empezamos nuestras actividades dominicales, Señor, de este día de victoria, Señor. Señor, como cada domingo, Señor, tú sabes, Señor, que nuestro deseo es que podamos estar ya en nuestro templo, Señor, y ver a los hermanos, Señor. Tú sabes el momento, Señor, tú sabes cuándo será, Señor, pero en tus manos lo ponemos, Señor. Sabes que es nuestro anhelo. Esto te lo digo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la clase pasada, hablando de la seguridad del creyente, veíamos, por ejemplo, la pregunta 9, cuando nos hablaba acerca de primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5, y hablamos un poquito acerca de lo que es la regeneración y cómo ese nuevo espíritu que tenemos ahora en nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, ha nacido de nuevo, y cómo somos hijos de Dios, y cómo ese estatus de hijos de Dios no cambia. Eso es bastante reconfortante para nosotros, y lo pudimos ver, lo pudimos estudiar, y tuvimos esa bendición de verlo. Después pasamos a la pregunta 10, hermanos. Si ustedes recuerdan, estábamos viendo Judas 24, y ahí veíamos algo, cómo Jesucristo nos presenta sin mancha. Cuando somos presentados ante Dios, somos presentados sin mancha. Y al ser presentados sin mancha, algunos podrían interpretar como si no hubiera pecado una vez más en nuestra vida. Pero no es así. Somos presentados sin mancha porque el sacrificio del Señor Jesucristo, el que nos limpió de pecado, nos limpia tanto pecados anteriores, presentes y futuros. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a comprender en cuanto a la seguridad del creyente, la seguridad de su salvación, que su sacrificio fue tan perfecto que aunque nosotros en este cuerpo carnal volvamos a caer en el pecado, y el pecado nos venza en ocasiones más de lo que queremos, somos presentados sin mancha. Dios nos ha limpiado. Más adelante vamos a ver cómo nos ve el Señor Jesucristo, nuestro Dios, a través de los ojos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Luego vimos también ahí en 2 Timoteo 1:12 cómo Él nos guarda. Y el que nos está guardando, estamos hablando de Dios que nos guarda. Entonces, si Él nos guarda, ¿nos podrán acaso perder? El que nos está guardando nos podrá perder. Y en eso basábamos para hablar acerca de la seguridad del creyente. ¿Quién es el que nos está guardando? Si yo le doy a guardar algo a mi hija y le digo, ten mucho cuidado, yo en mi mente muy probablemente me esté diciendo, existe la posibilidad de que se le pierda. No es lo que yo quisiera, pero existe la posibilidad de que se pierda. Sin embargo, cuando es Dios el que está guardando nuestra vida para aquel día, ¿habrá posibilidad de que haya una pérdida? Por supuesto que no. Estamos hablando de Dios. Después vimos la pregunta 12. Y ahí la pregunta 12, en lo que queríamos nosotros enfatizar, es en el hecho de que lo que Jesucristo guarda no se pierde. Todo lo que el Padre me da, decía, todo lo que el Padre me da, Él no lo pierde. Entonces, nosotros podemos decir que Jesucristo es el que nos está guardando y que Él no nos va a perder. Y hablábamos ahí un poquito porque no podíamos dejar de lado un poco el contexto que tiene el versículo y para lo que lo utilizan algunas personas como mala enseñanza al hablar del Señor Jesucristo y lo que el Padre le da, tratando de decir que nada más lo que el Padre le da es lo que viene a Él. Y hablábamos acerca de cómo este verbo, bueno, más bien esta palabra, ahí
nos dice que es neutro, que incluso se podría hablar para cosas y no solamente para personas. Y hablábamos acerca de el sacrificio del Señor Jesucristo, cómo alcanza para toda la humanidad. Aunque no toda la humanidad se rinda a Él, su sacrificio es tan perfecto que alcanza para todos. ¿Por qué? Porque Él amó a todos, no a unos cuantos, amó a todos. Y queríamos decir eso, y no queríamos nosotros pasarlo por alto para que recordáramos que Jesucristo murió por todos, porque amó a todos, no solo a unos, y Él no nos pierde. La pregunta número 3, hermanos, dice la siguiente. ¿Qué prometió el Señor Jesucristo a los que crean en Él? En Juan 10, 27 al 30. En Juan 3, 16 ya sabemos que todo el que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Vamos a ver qué dice en Juan 10, del 27 al 30. Y dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Antes de darles la respuesta sugerida, este es un verso que nos habla de la seguridad de nuestra salvación. Recuerdo cuando nos hacían a veces algunas, de manera didáctica, nos agarraban cualquier cosa. En este caso yo tengo aquí un taponcito que me voy a permitir tomar. Y nos decían, dice, yo las tengo en mi mano. Porque decía, mi Padre me las dio y es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Decía antes, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano, de la mano del Señor Jesucristo. Y luego habla de la mano de su Padre. Ahora, claro que alguien con mucha fuerza puede venir y arrebatarme lo que yo tengo aquí en mis manos. Pero estamos hablando de nuestra vida en las manos del Señor Jesucristo y en las manos de su Padre, que son uno mismo. ¿Acaso alguien puede arrebatarlos de la mano del Señor Jesucristo y de la mano de Dios Padre? ¿Pueden arrebatarnos de la mano de Dios? Sabemos que no. La respuesta que tenemos sugerida por parte de la lección del Maestro dice lo siguiente: estas son promesas absolutas del Señor Jesucristo, y Él no puede mentir cuando Él brinda vida eterna a un individuo. Dice, no perecerá jamás. Nuevamente, si interpretamos correctamente las palabras de Jesucristo, es absurdo enseñar que un creyente puede perecer, ya que dicha enseñanza directamente profanaría las palabras de Jesucristo. Mis hermanos, una vez que estamos en las manos del Señor, no hay nadie que nos pueda arrebatar de su mano. No vamos a perecer nunca. La pregunta es, ¿quiénes están en las manos del Señor Jesucristo y en las manos de Dios? ¿Quiénes? ¿Toda la humanidad? ¿Algunos? Son algunos los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, los que han nacido de nuevo, los que su espíritu ha sido regenerado, los que se arrepintieron de sus pecados. Esos son los que están en manos del Señor Jesucristo, en manos de Dios Padre. Entonces, si tú ya has recibido eso, si tú ya has recibido la salvación por parte de Dios, tú entonces estás en su mano y tú no vas a perecer jamás, y nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor Jesucristo. Con esto estaríamos terminando el punto número 2 de nuestra lección y estaríamos entrando al punto número 3 para
después quedar solamente pendientes con la aplicación. Y aquí, en el punto número 3, vamos a ver algunos puntos que también son muy, muy interesantes y que el cristiano se puede gozar con respecto a la seguridad que podemos tener de nuestra salvación. Dice, lo que la seguridad de la salvación no significa. ¿Qué no significa la seguridad de la salvación? La seguridad de la salvación no significa que el creyente nunca peca. Y aquí, el párrafo nos hace referencia a lo que dice Romanos 7, 15 y 25. En mi carne no mora el bien. Pero vámonos un poco más atrás. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la regeneración. Y dice, en mi carne no mora el bien. Ahí está hablando de nuestro cuerpo. Este cuerpo físico que tenemos. Este cuerpo que no mora el bien. Y nuestro espíritu reside en nuestro cuerpo. Nuestro espíritu se ha sido regenerado. Nuestro espíritu ha vuelto a vivir. Nuestro espíritu es la parte de nosotros que se comunica con Dios, en el que sí hay perfección, porque fue vuelto a nacer, por el que somos llamados en este momento hijos de Dios, porque cuando creímos y pusimos nuestra fe en Él, fuimos regenerados. Pero nuestro cuerpo aún no. En nuestro cuerpo aún hay maldad. Hablamos de el viejo hombre y el nuevo hombre. Hablamos del hombre carnal, el hombre espiritual y el hombre natural. Y decimos que el hombre espiritual es aquel en el que predomina su naturaleza espiritual. Aquel que está siendo guiado por el Espíritu Santo más tiempo del que su carne se podría estar manifestando. Y le llamamos hombre carnal aquel que, aunque tiene ese espíritu vivificado, su carne se manifiesta constantemente. No permanece, porque el Espíritu Santo está en él, porque el Espíritu Santo ha venido a morar en él, porque nuestro espíritu ha sido vivificado. Sin embargo, en ciertas etapas predomina, se hace notoria que nuestra carne se está manifestando, se manifiesta a través del pecado. Nosotros lo sabemos. Sabemos cuando estamos siendo carnales. Podemos estar recordando esa situación en casa en donde estamos molestos, en donde sabemos que no estamos haciendo lo correcto y aún así seguimos con esas actitudes que tenemos. Bueno, ahí en ese momento se está manifestando nuestro yo carnal. No deja de existir nuestro yo espiritual. El natural, ese es distinto. Ese no tiene un espíritu vivificado. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo que no significa la seguridad de la salvación? No significa que nunca vamos a pecar. Y aquí vamos a entrar a lo que, si de cierta manera ya lo vimos anteriormente, vamos a recordar ese concepto y también lo que hemos dicho en las lecciones anteriores con respecto a que somos presentados sin mancha. ¿Cómo podemos ser presentados sin mancha si lo que estamos diciendo es que nuestra parte carnal aún se manifiesta, que nosotros seguimos pecando? ¿Cómo podríamos ser presentados sin mancha entonces? Pues porque el sacrificio del Señor Jesucristo alcanza para los pecados que nosotros aún vamos a cometer. No solamente los que hemos cometido. Ahí radica que podamos decir que aún somos libres de pecado, que podemos ser presentados sin mancha, aunque sigamos pecando. ¿Qué afirmación hace el apóstol Juan respecto al pecado en el creyente? De acuerdo a primera de Juan, capítulo 1, versos del 8 al 10, es lo que dice la pregunta número 14. Tenemos que ir allá en casa
a la primera carta de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y ya me imagino lo que pueden estar pensando algunos con el respecto. Pues claro, hay que reconocer nuestro pecado para que Dios nos perdone. Por supuesto, ese es el primer paso, el arrepentimiento y el reconocer el pecado. Pero, ¿quién está hablando? El apóstol Juan. Y no está diciendo, si decimos que no tuvimos pecado en tiempo pasado, ¿verdad? ¿Y por qué digo que está hablando el apóstol Juan? Está hablando, y está hablando en primera persona, del plural, diciendo, si decimos, si nosotros decimos, en donde se incluye a Él, en donde le está hablando a los creyentes, y dice, no tenemos pecado. Entonces, el creyente puede seguir teniendo pecado. Claro que no lo queremos. Claro que buscamos una vida de santidad. Claro que tenemos que desechar esas malas prácticas que podemos tener con el pecado. Pero seguimos teniendo pecado. Y dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Juan está hablando a creyentes. Y aquí lo que queremos reafirmar es que el creyente sigue teniendo pecado y aún sigue siendo salvo. Aún tiene su vida eterna porque es eterna. La salvación en Él no se pierde. Y claro que no es nuestro deseo el que pequemos. Mucho menos que esta clase sirva como aliento para que se sienta muy tranquilo aquel que está en pecado y que está pecando. No. Nuestro espíritu nos debe de redarguir, el Espíritu Santo nos debe de redarguir. Y nosotros tenemos que alejarnos. Tenemos que demostrar que somos sus hijos y alejarnos del pecado del que nos hemos arrepentido. La respuesta sugerida en la lección del maestro dice, aquí el apóstol Juan se dirige a creyentes y se incluye entre ellos, utilizando el pronombre personal nosotros. Notemos también que él no dijo que la persona que proclama vivir sin pecado no ha sido salva. Él simplemente dijo que la palabra de Dios no está en tal persona. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la palabra que dice eso no está en tal persona? Porque a la luz de la palabra de Dios podemos darnos cuenta que seguimos pecando, que nuestro cuerpo es carnal y tiende al pecado, pero a la luz de la palabra de Dios nos damos cuenta que es pecado y qué conductas que son pecados están presentes en nuestra vida. Vuelvo al tema de moda, lo que platicamos en la lección anterior y anterior. Otra vez, una prueba para identificar si tienes COVID-19 no te alivia del COVID-19, simplemente te demuestra que está ahí, que lo tienes en tu organismo. La ley que fue dada hace manifiesto el pecado en nuestra vida porque nos damos cuenta de las actitudes que van en contra de Dios. Si la palabra de Dios está en nosotros, nosotros nos damos cuenta cuando nos alejamos de lo que Él nos está pidiendo. Por eso decimos que la palabra de Dios no está en aquel que dice no tener pecado. Hablando de creyentes. Hablando de creyentes. Viene un texto, un texto ahí debajo de la pregunta 14, después de la respuesta, que dice lo siguiente. Existen muchos creyentes que no interpretan la Biblia correctamente. Sin embargo, su salvación permanece intocada. Esto podría decirse
de otra manera. La vida eterna no depende de subsecuentes creencias o enseñanzas. Si dicha declaración no fuese correcta, entonces el creyente podría perder su vida eterna en razón de un entendimiento incorrecto de la palabra de Dios. Les decía también anteriormente con respecto al capítulo 3 de Gálatas, donde les dice que se está predicando un evangelio que es diferente, un evangelio que es incorrecto, que ni siquiera se puede llamar evangelio porque no es el buen mensaje, cuando estos judaizantes querían que se siguiera la ley. Y que yo veía ahí que estaban los judaizantes y que había un grupo que era el que yo identifico como el de mayor peligro. Y ese grupo que yo identifico con mayor peligro son los que llegan a este grupo, a esta iglesia de Galacia, sin ser creyentes y escuchan a los judaizantes primeramente. Y empiezan a buscar ser aceptos ante Dios, tratando de cumplir la ley. Y decía, está este otro grupo que probablemente haya sido engañado por los judaizantes y estén practicando la ley. Pero si ellos en un inicio escucharon a Pablo y el evangelio que les fue presentado, el de la gracia, y lo creyeron, su salvación está intacta. Eso es lo que nos está diciendo en este pasaje. Nuestra salvación está intacta. Pueden venir a engañarlos y luego estar haciendo prácticas incorrectas que a Dios no le agrada, que son pecado. Sin embargo, no deja tu salvación de lado, porque tu salvación es eterna. Por eso yo decía que estos falsos maestros, a quien más peligro ponían, eran a los que habían llegado después de que el buen evangelio había sido predicado ahí en Galacia. Esto abre la puerta a muchas discusiones. Si yo le hablo a una persona de Jesucristo, este pone su fe en Él, pero jamás se congrega, ¿será salvo? Y empezamos a hablar de cuál debería ser la actitud de un verdadero creyente. Y digo verdadero creyente entre comillas, porque nosotros no podemos saber quién es un verdadero creyente y quién no. La salvación es por fe, fue por fe y será por fe, únicamente, arrepintiéndonos de nuestro pecado. Tal vez podamos decirle a alguna persona si tiene arrepentimiento en el Señor Jesucristo. Sin embargo, lo que nosotros no podemos decir es si es salva o no es salva. No podemos hacer nada al respecto. No podemos nosotros ir a juzgar si hubo arrepentimiento o no hubo arrepentimiento en su vida. De ninguna manera. Nosotros nos toca compartir el evangelio. Gracias a Dios por los que han creído. Han puesto su fe en Él. Y que tal vez no estén entre nosotros ahorita y estén viviendo una vida carnal. Oremos por ellos. Doy gracias porque creo que si ese es el caso y pusieron su fe verdaderamente en Jesucristo, van a ser salvos. Habrá algunas consecuencias que tengan por la vida que puedan llevar. Habrá muchas bendiciones que se estén perdiendo. Pero pues demos gracias a Dios porque verdaderamente hayan puesto su fe en el Señor Jesucristo. Es bastante interesante porque estamos hablando otra vez de pecado en la vida del creyente. Si estuviéramos en una aula y yo les preguntara, ¿quién ha pecado en el último mes? Levante su mano. Yo creo que habría casi todas las manos levantadas. Es más, yo apostaría que habría todas las manos levantadas. Y si dijera, ¿quién ha pecado en la última semana?
yo estoy seguro que mi mano estaría levantada. Y si dijera, ¿quién ha pecado en los últimos 2 días? Yo estoy seguro que mi mano estaría arriba también. Y probablemente si dijera, ¿quién ha pecado en la última hora? Tengo que decir que también mi mano estaría arriba. No quiero pecar. Le pido perdón a Dios. Trato de alejarme. Le pido perdón a quien ofendo. Y en ocasiones no puedo entender por qué tuve ciertas actitudes. Digo, ¿qué me costaba ser más paciente? ¿Qué me costaba ser más amoroso? ¿Qué me costaba tratar de entender mejor la situación y no airarme? Y me arrepiento y le pido perdón a Dios. Y luego vuelvo a caer. Me entristece. Pero a la luz de la salvación que tenemos asegurada, estoy en paz. Porque no me va a ser quitada la salvación que ya me otorgó. No voy a dejar de ser su hijo una vez que ya me adoptó. Y aunque haya pecado en mi vida, no va a haber una consecuencia eterna. Probablemente y muy seguramente tenga consecuencias inmediatas o en esta vida, pero consecuencia eterna por mi pecado no habría, porque mi salvación está asegurada. Vayamos a la pregunta 15. La pregunta 15 dice de la siguiente manera: ¿cómo explica Pablo el hecho de que el creyente no está bajo la esclavitud del pecado? En Romanos 6, 1 y 2. Romanos capítulo 6, versos 1 y 2, y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice que hemos sido muertos al pecado, que no debemos de pecar para que la gracia sobreabunde. Podemos nosotros pensar, creer, entender que una vez que hemos pecado, nuestra seguridad de salvación sigue intacta. Y más aún, nuestra salvación está intacta aún después de pecar. Pero no por eso vamos a pecar. La salvación no significa que tenemos libertad para pecar. La seguridad de la salvación no significa que tenemos carta libre para hacer lo que nosotros queramos. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Entendemos también la salvación, la gracia, que pareciera que la queremos usar como escudo en todo tiempo para justificar nuestro pecado, para decir, Dios me perdona. Bueno, gracias a Dios que estamos en este periodo de gracia. No, de ninguna manera. La lección anterior que dio nuestro pastor, el hermano Isaías, hablaba de la santificación y que tenemos que buscar la santificación y que somos llamados a ser santos. Si bien tenemos una santificación de carácter posicional, ya estamos esperando esa santificación plena que se va a manifestar en nosotros cuando Él venga por nosotros o cuando seamos levantados juntamente con aquellos que son arrebatados. Tenemos que buscar una santificación de carácter no posicional y no plena, sino de esa que vamos de manera progresiva en todo tiempo. Me gusta mucho lo que dice la respuesta sugerida a la pregunta 15 de este punto 3. Dice lo siguiente: en esta carta Pablo ha estado hablando al respecto a algunas interrogantes que todavía se presentaban. De vez en cuando, respecto
de si la gracia de Dios obraba sobre todos los pecados del creyente, pasados, presentes y futuros. Pablo menciona que que cuando uno ha sido salvo, Dios lo ha declarado justo, basado en la aplicación de la sangre expiatoria de Jesucristo antes de la salvación. El espíritu del hombre está muerto. En el momento de la salvación, la persona recibe un nuevo espíritu. Y la clase pasada nosotros hablamos acerca de la regeneración, un artículo que ya habíamos estudiado. En esta sesión, si bien en la sesión anterior hablamos de la regeneración, estamos hablando de la justificación. Y vamos a recordar un poco acerca de la justificación. Y la justificación lo que dice es que nosotros no somos justos. Nosotros no somos sin pecado. Nosotros no hemos hecho nada para merecer esa salvación, sino que Jesucristo pagó por nosotros y nos hace justos a través del pago que Él hizo. Nosotros somos justificados. Y siempre decimos, tal vez en nuestro contexto, la palabra justificante a una clase, a una cita, tiene un fuerte poder. Y lo entendemos. Un justificante es, yo no estoy ahí o yo no estuve presente porque tenía una situación que no me permitió estar ahí. Y aquí tengo mi justificante. Yo estaba enfermo. Yo no podía estar ahí. Yo tuve un contratiempo que quedó fuera de mis manos y ese es mi justificante. Bueno, el justificante en el creyente lo que nos dice es que nosotros no es que no hayamos pecado, sino que alguien ya pagó por nosotros y nos hizo justos. Hemos sido justificados. No somos justos, hemos sido justificados. Tenemos un justificante. Y sí, ese justificante nos ampara por los pecados que hemos cometido, que cometimos el día de hoy y que vamos a cometer en lo que nos resta de nuestra vida. Ese justificante tiene esa validez de carácter eterno. Nosotros somos presentados a Dios como justos, aunque no seamos justos. Cuando una persona lleva un justificante a su clase y este es un justificante válido, les ponen ahí una nota en donde no tienen falta. Pero eso no significa que estuvieron presentes. Eso no significa que tomaron la clase. Eso lo que significa es simplemente que no les va a ser contada esa falta. El justificante en la vida del creyente no significa que no pequemos. Lo que significa es que aunque hayamos pecado, aunque estemos pecado y aunque vayamos a pecar, vamos a ser presentados como justos. Y es de carácter, decíamos, aquí es de carácter legal, tiene un peso legal, somos justos, somos declarados justos. Eso ya no cambia. Esta semana escuchaba acerca de Daniel y cómo el rey se entristeció cuando supo que su decreto no podía ser abolido, que Daniel tenía que ir al foso de los leones, y le dolía, y dice que pasó tiempo tratando de investigar para ver si se podía abolir su decreto, su sello, y no era posible. Bueno, el decreto que está sobre nosotros tampoco se puede abolir. El sello del Espíritu Santo en nosotros tampoco se puede remover. ¿A qué lo querían remover? Para poder salvar a Daniel del foso de los leones. Gracias a Dios y para testimonio de muchos, Daniel fue salvado por Dios mismo. Pero, en este caso, el sello que no se puede remover, el justificante que hemos recibido, que no se puede negar, abolir, es para que conservemos nuestra salvación. Sí, nuestra salvación y nuestra seguridad de salvación no significa que tenemos libertad para pecar.
Lo que significa es que aunque pequemos, estamos protegidos y guardados para ser presentados sin mancha. Hemos sido regenerados y justificados. Eso es lo que significa. Nuestra seguridad de salvación. Al principio, en la primera lección, hablábamos de aquellos que predican que la salvación se pierde y los que le creen, que podríamos nosotros decir que tienen un mejor comportamiento que los que piensan que la salvación está segura como nosotros. Pensamos y creemos, pero viven atemorizados a perderla, y eso está mal. Pero también está mal que nosotros, por creer que estamos seguros de ella, queramos darnos algunas libertades con respecto al pecado y a nuestro vivir. Contendiendo con este concepto, algunos argumentan que ante esta situación, un creyente debe continuar pecando con el propósito de que la gracia de Dios puede brillar mucho más. La respuesta de Pablo es un no rotundo. No es un pretexto, no es un permiso para pecar la seguridad de la salvación. Este argumento erróneo es expresado hoy de esta manera: si mi salvación está segura aunque yo peque, entonces puedo seguir pecando todo lo que quiera. Y yo lo dije a manera de pregunta, pero el texto lo dice como afirmación. Si mi salvación está segura, entonces yo puedo pecar todo lo que quiera. Y la respuesta es sí. Y la siguiente pregunta sería: ¿y un verdadero creyente eso es lo que busca? No, de ninguna manera, dice Pablo. Este argumento tampoco es correcto porque ignora el cambio que ha tenido lugar en el creyente. ¿Realmente un creyente puede decir voy a pecar todo lo que quiera porque mi salvación está segura? La salvación y nuestra seguridad de salvación no significa que podemos pecar todo lo que queramos. Dios nos agrada en eso. Y el Espíritu que vive en nosotros nos tiene que redarguir de pecado y tenemos que buscar cambiar nuestra manera en que nos estamos comportando. Cuando un creyente peca, desobedece al Espíritu Santo de Dios y el Espíritu creará convicción en ese creyente de dicha desobediencia. Si una persona se dice creyente y peca, pero no tiene ninguna convicción respecto del pecado cometido, debería preguntarse si realmente ha sido salvo o no. Debería de preguntarse, no deberíamos de preguntarle, que nos quede claro. Dice examinemos a nosotros mismos, no dice examinemos a los demás. Es mi convicción que un creyente debe reconocer que es pecador. Si ya lo ha reconocido antes y puso su fe en Jesucristo, reconociendo y arrepintiéndose de su pecado, tiene que seguir reconociendo que es pecado y que no le agrada a Dios y tratar de alejarse de él. Es un hecho que todo creyente peca más de lo que quiere, pero también es cierto que el Espíritu crea convicción de pecado en él. Una persona que genuinamente se ha arrepentido de su pecado y ha puesto su fe en Jesucristo para salvación, si pretende seguir viviendo de acuerdo al curso de este mundo, se sentirá totalmente confundido o infeliz. Y por esta sesión va a ser todo. La siguiente sesión será nuestra última sesión con respecto a la seguridad del creyente y veremos la aplicación y un breve resumen de lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores. Gracias a Dios, hermanos, porque por este medio, por medios electrónicos, no de manera presencial, pero este primer domingo de julio, como es la tradición en nuestra iglesia, celebramos nuestro día de victoria. Y hay victoria para nosotros en todo tiempo por la sangre que Jesucristo vertió y nos salvó de nuestro pecado. Estemos gozosos, preparémonos para el culto que sigue. Gracias a Dios porque
estamos llenos de bendiciones. Gocémonos. Los esperamos en unos minutos más para nuestro culto de predicación, celebrando nuestro día de victoria como Iglesia Bautista Berea. Voy a orar para terminar con esta sesión. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradezco, Dios, porque hemos avanzado en la lección de este día, Señor. Te agradezco, Señor, porque aprendemos, Señor, que aunque nuestra salvación está segura, eso no es un permiso para hacer lo que nosotros queramos, Señor. Que tú no te gozas en esto, Señor, y que el Espíritu está ahí para redarguirnos, Señor, y para nosotros alejarnos de ese pecado, Señor. Ponemos en tus manos el culto que viene a continuación, Señor. Gracias, Señor, por las bendiciones que recibimos como iglesia, Señor. Te pedimos por nuestros enfermos, Señor, para que tú actúes poderosamente, Señor. Te pedimos por la situación que vivimos como país, Señor, como iglesia, Señor, como sociedad, Señor. Queremos que termine pronto, Señor. Danos paciencia. Gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Los esperamos en un momento más para nuestro culto de predicación. Hasta luego, hermanos.